Yo no soy lo que podría llamarse una persona religiosa. Como muchas personas en México, fui criado en la religión católica y de alguna forma sigo perteneciendo a ella. Pero conforme crecí me fui alejando un poco de muchas de las tradiciones que conlleva, y le he tomado el gusto a verle a todas las diferentes creencias sus puntos en común y tomar lo que me ayude a ser una buena persona. O al menos eso intento. También, como muchas personas en México y Latinoamérica, he conocido de cerca el sincretismo que une nuestra tradición católica con algunas otras que aparentemente son muy ajenas, pero que se han mezclado en nuestra cultura a lo largo de los años, formando una amalgama muy peculiar de creencias, tradiciones y ritos. A lo que me refiero es que a lo largo de mi vida he sido testigo o partícipe de lecturas de cartas, ya sea de tarot o de baraja española, o de las conocidas limpias, estos rituales esotéricos que mediante el uso de variados objetos te aseguran liberarte a ti, a tu casa o a tus pertenencias de espíritus malignos, malas vibras, envidias, mal de ojo y otras afecciones espirituales, y proporcionarte la paz y prosperidad que tanto anhela todo ser humano. Hay otros que utilizan estos rituales para fines más funestos, por así decirlo, pero de eso hablaremos más tarde. Como lo comenté anteriormente, me gusta tomar lo bueno de cada creencia, y por lo mismo suelo tener la mente abierta a todas las posibilidades. Sin embargo, yo nunca me tomé muy en serio este asunto de las limpias, sobre todo porque es muy fácil ser víctima de charlatanes y embusteros, y para decirlo en términos más coloquiales, no me gusta que me vean la cara. Incluso recuerdo una ocasión en la que mi familia y yo fuimos de paseo al pueblo de Catemaco, en el estado de Veracruz, célebre por su tradición santera y por tener a los mejores curanderos. Cómo se puede medir la calidad de un curandero es algo que desconozco, pero aparentemente la persona que les hizo la limpia a mis papás no estaba entre los mejores, porque aún a pesar de haberle dado sus amuletos de protección y despojarlo de sus malas energías y de su dinero, ni bien habíamos regresado del pueblo cuando se nos ponchó una llanta y a mi papá lo multaron por no traer la placa trasera del coche, que seguramente se le cayó al pasar uno de los tantos baches en la carretera. El punto es que todo esto lo tomo, como quien dice, con un grano de sal, pero aún así se me hace una costumbre interesante. Por eso, cuando, pasados muchos años, después de la muerte de mi mamá, mi papá me sugirió hacernos una limpia junto con nuestro departamento para quitarnos las posibles energías negativas. Acepté con la noción de que era algo que podría traerle tranquilidad y no lo vi como algo que pudiera ser de relevancia. Es importante mencionar en este punto que unos meses antes, mi papá encontró en la casa de mi abuela unos objetos que habían pertenecido a mi abuelo, entre ellos una estatuilla prehispánica de barro que, al parecer, se habían encontrado al excavar en el jardín de su primera casa muchos años antes. La estatuilla estaba hecha a pedazos, y al ser mi papá lo que yo llamo un arreglatodo, se la llevó a la casa para volverla a ensamblar. De nuevo armada, la estatuilla de unos 30 centímetros de altura representaba a un hombrecillo con una de las manos encogida en un puño y la otra sosteniendo algo a lo que yo le veía la forma de un micrófono, pero que seguramente era algo no tan inofensivo. La estatuilla permaneció en el mueble de la sala durante unos meses, y aunque me tomó un tiempo darme cuenta, debo decir que me incomodaba un poco su presencia. Sobre todo mientras veía alguna película o en mis constantes sesiones videojueguiles, en las que, a falta de una mejor descripción, sentía como si la estatua me mirara. No voy a mentirles y decirles que pasaron más cosas raras. No se azotaron puertas, no escuché ruidos ni vi reflejos extraños en el espejo. Simplemente la estatua me causaba cierta inquietud, pero tampoco tanta como para hacer algo al respecto. Llegó pues el día de la limpia. La persona que nos la realizó era el entonces novio de una amiga de la familia. Para efectos de este relato lo llamaré Pepe. Era un tipo de unos 40 años, alto, corpulento, de cabello largo y rizado, que daba más la pinta de tocar en alguna banda metalera. Llegó a la casa con una mochila llena de cosas, una bolsa de mandado llena de frutas de todo tipo con las que adornó la mesa del comedor, y un caldero de unos 50 centímetros de diámetro que colocó al centro de la estancia. Una vez acomodadas sus cosas, se quitó la chamarra de mezclilla y su playera sin mangas dejó al descubierto sus brazos adornados con un montón de tatuajes. Pero entre sus tatuajes no se veía ninguna frase inspiradora o algún diseño locochón. La mayoría eran símbolos que desconozco, o figuras prehispánicas, o el más grande y el que más se me quedó grabado, un rostro de jaguar que le cubría desde el hombro hasta el codo del brazo derecho. A pesar de su exterior intimidante, Pepe era una persona muy amable e incluso bromista y de voz cálida y tranquila. Después de presentarnos, nos explicó el procedimiento del ritual y la razón de ser de cada una de las cosas que traía. Ya de entrada se me hizo muy interesante, porque aunque no sé qué religión o creencia profesaba, era un tipo de ritual muy diferente a cualquier limpia que yo hubiera visto. Nos pidió que cerráramos todas las ventanas, encendió una pequeña hornilla debajo del caldero y dentro echó algunos líquidos y aceites.
Luego ofreció la fruta de la mesa a los espíritus que estaba llamando y por último, desde cada una de las recámaras, trazó un camino con pétalos de flores blancas, las cuales confluían en una espiral que terminaba debajo del caldero. La limpia procedió como era de esperarse. Pepe fue cuarto por cuarto revisando, recitando cosas que honestamente no recuerdo, pasando un ramo de hierbas y flores por las paredes y objetos, y de repente deteniéndose a preguntarnos sobre ciertas cosas que se encontraban. Incluso hubo cosas que nos regañó por tener, como un casquillo de bala que mi papá se encontró y por alguna razón decidió quedarse, o una figurita de jaguar que yo me compré en un pueblito y que tenía botada en una repisa sin darle la importancia que se merecía, o un sarcófago de plástico que nos trajo algún familiar de su viaje a Egipto, ya que, aunque era una baratija, representaba la muerte y no debíamos tenerla como un simple adorno. Luego llegó a la sala y se detuvo por un largo rato frente a la repisa donde estaba la estatuilla prehispánica. Con reclamo en la voz, le preguntó a mi papá de dónde la había sacado. Cuando mi papá le explicó, Pepe se quedó otro rato mirándola, y luego, dirigiéndose a ella, dijo: «Ahorita vengo contigo». Una vez que terminó con todos los cuartos de la casa, era hora de hacernos la limpia a nosotros. Empezó con mi papá, e hizo algunas cosas que a todos nos serían familiares. Pasó otro ramo de hierbas, y luego un huevo desde la cabeza a los pies, y continuó recitando cosas. Se detuvo un momento, y le dijo a mi papá algo muy bonito sobre dejar ir la tristeza. Recordemos que tenía relativamente poco tiempo de que mi mamá había fallecido. Cuando terminó, aventó el huevo hacia el caldero y se escuchó cómo se quebraba en su interior, mezclándose con lo que fuera que había dentro. Luego llegó mi turno. El procedimiento fue el mismo. Cerré mis ojos y él sacudió su ramo de hierbas a mi alrededor, recitando sus oraciones, por así llamarlo. Luego hizo lo propio con el huevo. Pero de pronto, al pasarlo cerca de mi pecho, se detuvo en seco. Se mantuvo inmóvil por un momento y luego dijo: «Dime tu nombre». Me tardé un momento en reaccionar y caer en la cuenta de que me lo estaba diciendo a mí. A pesar de la curiosa petición, lo que más me sorprendió fue el tono que usó. Su voz, antes tranquila y relajada, y aún un poco regañona, ahora sonaba con autoridad y quizás algo de urgencia. Con algo de extrañeza respondí mi nombre de pila. «Dime tu nombre». Me sentí como cuando eres niño y tus papás te sorprenden comiendo una galleta antes de la cena. Esta vez dije mi nombre completo, pensando que tal vez por alguna razón Pepe necesitaba mayor aclaración. Lo que pasó después es difícil de describir. Sentí una especie de descarga por todo el cuerpo, como si me hubiera dado toques. Luego me sentí a la vez muy ligero y muy pesado, y todos mis sentidos se nublaron. La mejor forma que tengo de describirlo es como si de pronto me encontrara dentro de una caja de algodón. Lo único que sentía con claridad era la mano de Pepe con el huevo presionando fuertemente mi pecho. «¿Quién eres?». La voz de Pepe era cada vez más apremiante, y la ansiedad se iba apoderando de mí. Volví a responder mi nombre, esta vez con más fuerza, pero por alguna razón no sentí mi boca moverse ni escuché mi voz. Intenté abrir los ojos, pero tampoco pude. «¿Quién eres?». Para entonces ya me encontraba sumido en el pánico. Empecé a escuchar un zumbido en los oídos, y más que un huevo, sentí como si Pepe me quisiera atravesar el pecho con una piedra. Traté con todas mis fuerzas de decir mi nombre, de decir algo, lo que fuera, pero no salía un sonido de mi boca. «¡Dime quién eres!». De pronto, tan súbito como empezó, todo terminó. Como recién salido del agua, tomé una bocanada de aire y grité mi nombre a todo pulmón. Las demás sensaciones extrañas se fueron y me quedé con los ojos llorosos, un nudo en la garganta y sintiéndome como si acabara de correr el maratón. «Ahí estás», exclamó Pepe triunfalmente. Su voz también sonaba cansada. «Tranquilo, ya pasó». Con respiración entrecortada, observé mientras terminaba de pasar el huevo por el resto de mi cuerpo y luego lo aventó al caldero. A diferencia del de mi papá, cuando este cayó, tronó violentamente y un breve pero fuerte flamazo salió a la superficie. De inmediato le pidió a mi papá un trapo, con el cual tomó la estatuilla, la puso en el piso junto al caldero y luego la cubrió. Finalizó el ritual agradeciendo a los espíritus. Dijo un par de cosas más y luego nos dijo que ya nos podíamos relajar. Yo aún me encontraba en shock y sin saber qué hacer o qué pensar. Me dirigí a darle un abrazo a mi papá, quien, a diferencia de su habitualmente estoica actitud, en esta ocasión parecía a punto de ponerse a llorar. Habiendo pasado el susto, Pepe nos explicó que esa estatuilla se había utilizado en algún ritual para hacerle daño a alguien. De ahí el microfonito que tenía en la mano.
que había una razón por la que se había roto y que mi papá no debió haberla armado de nuevo y mucho menos haberla tenido en la sala de nuestra casa, que lo que había estado haciendo era alimentarse del dolor que había en la casa después de la muerte de mi mamá, especialmente del mío, y por eso, en sus palabras, no me quería dejar ir. Le pregunté si entonces la iba a volver a romper, pero me dijo que no, que eso empeoraría las cosas otra vez. En lugar de eso, se la llevaría a su casa para trabajarla y tratar de limpiarla, y si no podía, al menos utilizaría lo que fuera que tuviera dentro para ayudarlo en sus otros trabajos. Pepe se despidió, le pagamos una cantidad voluntaria, aparte del costo de la fruta y sus otros insumos, y se fue con la estatuilla. Años después, aún no sé qué pensar de todo esto. Como mencioné al principio, me gusta mantener la mente abierta ante cualquier situación, pero esto es algo que nunca había sentido, y espero nunca sentirlo de nuevo. Solo sé que después de ese día, siento como si me hubieran quitado un gran peso de encima, y aprendí que hay ciertos objetos que guardan una carga espiritual, o energética, o como quieran llamarlo, y esos objetos deben ser tratados con respeto.